Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La palabra de Dios dice, hoy en este día vamos a estudiar el tema de las pieles y pelos. Es otro elemento que vamos a encontrar en el santuario. Ya hemos hablado en este caso de las cabras. ¿Sí? Vamos a poner aquí nuestro punterito. Hemos hablado de las cabras, hablamos del tejón y hoy hablaremos del carnero. Vamos a ver qué simboliza, ¿sí? Así que yo te invito a que si no has visto esos videos, los puedas ver en la lista de reproducción. Pero antes de empezar, haremos una pequeña oración. Eterno Dios, te rogamos que por favor nos ilumines. Te pedimos tu dirección y tu compañía, Señor, y para aquellos que nos ven también. Así que te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. El carnero es uno de los elementos que se pidió, en este caso para el santuario. Éxodo 26:14 dice así: harás también a la tienda, es decir, a la parte de donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, vale, está aquí, a la tienda, una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. ¿Vale? Ya tenemos dos palabras que son alusivas. Carnero, que obviamente cuando hablamos de animales limpios en el santuario, son símbolos de Jesús, pero añade, teñidos de rojo. O sea, el rojo es un color muy particular porque sabemos que va asociado a la sangre de Cristo. Y una cubierta de pieles de tejones encima, ¿vale? Entonces también eso ya lo vimos, el tema del tejón. Así que el carnero también se pidió como elemento para el santuario. Ahora, cuando buscamos el carnero en la Biblia, nos encontramos que el primer símbolo que le podemos asociar es de la sustitución. Génesis 22:3 nos dice de esta forma: entonces, 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero. Lo tenemos aquí, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En este caso tenemos, vemos que el carnero es un símbolo del sustituto. Y si el carnero simboliza a Jesús, Jesús es el sustituto de los seres humanos, que en el caso de Isaac, representaría a nosotros, ¿no? Entonces, en vez de Isaac, se coloca un carnero, y ese carnero es Cristo. Ahora, también vamos a ver que está asociado dentro de los ritos del santuario estaba el carnero. Éxodo 29:15-16. Dice, asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Es decir, utilizaban un carnero para la confesión de los pecados, ¿sí? Y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar. Es decir, en el momento que confesaban sus pecados y el animal era sacrificado, ellos estaban siendo también recibiendo ese sustituto. Esdras 10:19. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos, de los hijos de Jesúa, hijo de Josadá, y de sus hermanos Masías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y añade el 19, dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron una ofrenda por su pecado, un carnero de los rebaños por su delito. Entonces aquí vemos que se ofreció como ofrenda por el pecado, es decir, ellos, si encontramos el contexto de que el carnero es un sustituto, ellos reconocen su pecado, están diciendo, vale, hemos pecado, no queremos morir, entonces la ofrenda por el pecado es el carnero, es el sustituto. Vamos a ver en Números 6:17, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová. Entonces cuando ellos ofrecían el carnero, se ponían en paz con Dios. ¿Por qué? Porque el carnero es el sustituto, y cuando tú aceptas a Jesús te pones en paz porque Él es el que paga tus pecados y te perdona para que tengas una nueva vida. Y dice, con el canastillo de los panes sin levadura ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces, si yo quiero tener paz con Dios, yo quiero ser expiado, tengo que aceptar a Jesús, ¿sí? Tengo que aceptar a Jesús porque Él es el sustituto que va a pagar por mí la culpa. Bueno, no va a pagar, ya pagó la culpa por ti y por mí, ¿vale? Entonces, de forma simbólica, a través del santuario se mostraba que iba a haber un sustituto en el futuro, y ese iba a ser
Jesús. Otra, vamos a ver. Lo dice de esta forma. Números 5, 5 al 8. Además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado, el que cometió, y compensarán enteramente el daño. Y añade: y añadirá sobre ello la quinta parte de un hin, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y añade: y si aquel no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote. Y añade: además el carnero de las expiaciones con el cual hará expiación. Entonces aquí nos habla de que una forma de restituir el daño era presentando un carnero. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían? El carnero servía como expiación. Entonces encontramos aquí los animales que estamos observando son símbolos de Jesús y de cosas que Él va a hacer. En este caso es expiar, dar paz, sustituir, que fueron las funciones de Jesús. Y de ahí que dice que cuando Cristo, en este caso, es el cumplimiento de la ley, de esta ley ceremonial. Porque a través de todos los símbolos del santuario se fue, en este caso, cumplido en la cruz a través del acto de su muerte. Entonces, cuando Cristo fue muerto en la cruz, todos esos símbolos y figuras representaban el trabajo de Cristo para redimir a la humanidad. Ahora, nos decía también que el carnero estaba teñido de rojo, dice. ¿Sí? Y dice así, Éxodo 39, 34. No dice lo siguiente, vale, lo tengo aquí. La cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente. Entonces aquí encontramos que había una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. Vale. Ahora, como sabemos que el carnero simboliza a Jesús y que el rojo tiene que ver con su sangre, pues Apocalipsis 19:13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, si nosotros comparamos estos dos textos y les damos una aplicación simbólica a lo que simboliza el carnero y que es el rojo, nos damos cuenta de que del personaje que se está hablando de forma simbólica es de Cristo, el Verbo de Dios. ¿Vale? Vamos a ver esa piel de carnero teñido en rojo, pero de otra forma. ¿Vale? ¿De qué manera, cómo fue que se tiñó esa ropa? Vamos a ver. Y Isaías 53 nos explica totalmente. Isaías 53, 3, 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, si tú ves todos los términos que utiliza, pues aquí nos está explicando ese carnero, esa piel de carnero teñido en rojo. Y es justamente por el sacrificio que hizo Jesús por salvar a la humanidad, que no le importó ser despreciado, desechado, quebrantado, molido, azotado, solo por salvar al hombre. Y la pregunta es, ¿y qué lo movió? El amor. Algo que a lo mejor todavía nos queda mucho por entender. Ese gran amor que dio Jesús por el ser humano y que a veces nosotros no lo valoramos. ¿Vale? En Zacarías nos habla un poquito más con referente a esto, de forma profética hacia el lugar del cielo, ¿no? De aquellas personas por las que Cristo se sacrificó. ¿Sí? Vale, este contexto que vas a leer ahora
trae alusión, por ejemplo, a aquellos lugares donde Jesús no estuvo de forma física, ¿vale? Por ejemplo, mientras Jesús existía de forma física y de forma literal en el año 31, cuando Él murió, en otras partes del mundo había gente que estaba haciendo su vida normal. O sea, mientras Cristo estaba en la zona de Israel, concretamente muriendo ese día en la cruz, en otros lugares del mundo había gente pues siguiendo su vida normalmente, en otras partes de este planeta. Y a través de la historia, a mucha gente no le ha llegado la información del Evangelio. Pero el Espíritu Santo siempre ha estado ahí para ser lo que llaman los hombres la conciencia. Es en todas las razas, en cualquier cultura, matar es malo, engañar es malo, mentir es malo, quitarle las cosas a otro es malo, robar es malo. Entonces, cada uno sabe que está mal, aunque no haya conocido a Dios, pues el Espíritu de Dios obra en nuestros corazones, ¿vale? Y hay personas que se van a salvar sin haber conocido a Cristo, pero porque no tuvieron la luz que a lo mejor tienes tú, Dios los evalúa de acuerdo a la luz que recibieron. Y es aquí donde en el futuro Zacarías nos dice esta profecía, ¿vale? Para que puedas entender de dónde viene esto. Dice Zacarías 13:6 dice así: y le preguntarán en el cielo, ¿vale? ¿Qué heridas son estas en tus manos? Claro, porque si algún indio en Sudamérica, o alguna persona en el Oriente, o algún africano le preguntan si se salvara, sí, porque fue coherente con la luz que tenía, y fue respetuosa, porque hay mucha gente que no es cristiana, pero tiene principios, tiene valores, a veces mucho más que los mismos cristianos, pero simplemente no conocen a Cristo. Y como no tienen otra luz, porque nadie les ha llegado, nadie les ha hablado, pues ellos mueren en la luz que tenían y fueron coherentes con lo que vivieron, ¿vale? Entonces, si esas personas se salvan, le preguntan a Cristo, ¿qué heridas son estas de tus manos? Y Él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos, ¿vale? Entonces, aquí vemos una profecía futura, donde Cristo les explicará por qué tiene esas heridas en las manos. Y entonces les contará la historia de la redención, de cómo Él, por amor a la humanidad y a ellos, pues fue clavado en la cruz. Juan el carnero y el sustituto, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces aquí encontramos el mismo concepto, el carnero sustituto. Entonces, para resumir estos 3 capítulos, nos muestran que las vestiduras son un mensaje de la gracia de Cristo. Son un mensaje de volver otra vez al Edén. El tejón simboliza que Cristo vino sin poder. La cabra es un símbolo de limpieza y expiación. El carnero es un símbolo de sustituto por la ofrenda del pecado, y también es la ofrenda de paz y la expiación. Que todo esto se resumiría en Juan 3:16. Entonces, este es el mensaje que también encontramos cuando vamos desglosando las partes del santuario. Así que yo te invito, si te ha gustado esto, que le des like, que nos dejes tus comentarios y nos veremos en el próximo contenido. Me alegra mucho que estés ahí. Bendiciones. Hasta pronto.